Recibe un caluroso saludo. Seas bienvenido a un discipulado más de tu servidor, el pastor Chito Rendón, que presido la iglesia, el ministerio, la reunión. Es para mí realmente un privilegio el poder llevarte esta palabra, este mensaje y sobre todo esta continuidad. Estamos estudiando cómo poder ser libres en Cristo de ataduras, lazos, cadenas, y la escritura está llena de muchos ejemplos, la cual nos va a seguir edificando. Acompáñame, vamos a orar y entregar esta reunión al Señor. Padre, te doy gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu dirección. Señor amado, háblanos, te lo ruego, seas tú propicio en esta enseñanza. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, uno de los propósitos del enemigo es detener, retrasar toda obra de crecimiento que pueda haber en algún creyente. Definitivamente, si algo puede hacer el enemigo es estorbar, porque para eso ha venido él, para matar, robar y destruir toda obra de bien que pueda haber en alguna persona. Y una forma como él sutilmente lo hace es atando en diferentes áreas. El atar es como poner un lastre, como un ancla. Un atar es como decirte, te voy a hacer retroceder. Y de esta manera, pues, el creyente no logra encontrar su plenitud, su desarrollo y obviamente no haya la libertad en Cristo. Bueno, el verso que hemos estado viendo es Gálatas 5:1, donde dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. O sea que en Cristo Jesús, cuando llegamos al conocimiento de Jesús en nuestras vidas, pues obviamente encontramos la libertad de cosas del pasado, debilidades de la carne, de sentimientos personales, pero da la impresión de que como que sabiendo el enemigo de dónde cojeamos, pues él puede volver a esclavizarnos. Por eso dice, no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Entonces, el mismo, nuestro amado Señor Jesús, él hacía ver cuando él se reunía con los discípulos, que él vino para darnos libertad. Y dice que en él somos libres y que la palabra nos da libertad. Pablo entonces dice, a aquellos que han sido liberados en Cristo Jesús, pues buena obra hacen, pero cuiden su vida para que esa libertad la aprecien, la valoren. Más bien dicho, tenga una libertad responsable. Mire cómo dice el verso Gálatas 5:13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valga de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. Entonces, prácticamente esta libertad es como que algunos, bueno, como que vuelven a la esclavitud y empiezan a jugar haciéndolo santo como que si es permisible usar lo santo para darles rienda suelta, dice, a sus pasiones. Y hoy pues yo quiero animarte a que podamos nosotros podamos presentar delante de un altar toda debilidad para que el Señor pues ayude a que podamos tener gobierno sobre esas debilidades. ¿Por qué? Porque esa debilidad pues nos hace llevar a lo que es pecado. Y si algo quiere el Señor es que nosotros podamos ser libres del pecado.
Mire cómo dice este verso. En Romanos capítulo 8, verso 1 y 2. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, nos está prácticamente calcando, diciendo que aquel que vuelve a las andadas puede provocar que el pecado vuelva a marcarse en su vida como una ley. Y eso nos puede llevar a la muerte. Pablo, inclusive, cuando él escribía, él decía, hay un conflicto en las personas, ¿verdad? ¿Quién me librará, dice, de estas tendencias, de estas inclinaciones, de este conflicto de hacer el bien y de hacer el mal? ¿Quién? Pero Jesucristo nos dice, en Él nosotros encontramos liberación y que el Espíritu Santo haga en nosotros su obra como Él quiere. Bueno, entonces, luego de esta introducción, quiero yo pues presentarles las diferentes, ¿cómo llamarle?, ataduras o lazos, los cuales he identificado y hemos estado desarrollando en los diferentes discipulados. Entonces, empezamos hace varias semanas viendo acerca de que hay lazos en las palabras de iniquidad, en el entretenimiento o mesa de fiesta, conveniencias, idolatría, adulterio, adulación, temor, amargura. Vimos la semana pasada lazos de culpabilidad, de hipocresía, necedad, avaricia, precipitado. Curioso porque cualquiera podría decir, es que esos parecen que son pecados, debilidades de la carne. Pues claro que es un pecado, pero el problema es que se vuelve un lazo que el cual nosotros debemos de identificar. Hoy vamos a estar viendo otra serie, pero bajo el punto de vista de quienes se encargan a tirar esos lazos. Entonces, esos son como cazadores. Digamos, dice que el diablo es un cazador, que él anda cazando, viendo a quién devorar. Y ahí vamos a ver unos ejemplos con Nimrod, Esaú, Saúl y Gedeón. No se aparte, hoy vamos a seguir viendo y la semana entrante terminamos esta serie que nos ha edificado muchísimo, pero no se imagina cuánto. Bueno, entonces, ¿qué es? Vamos a ver el primero, el cazador, el enemigo que es un cazador. ¿Sabes que la Escritura hace mención que el diablo es como un león rugiente, dice, que anda alrededor buscando a quien devorar? Da la impresión como que anda buscando donde huele carne, donde huele ansiedad, angustias, aflicciones, todo lo que derivado. Él dice, aquí tengo yo platillo, ¿verdad? Y obviamente él logra atar a las personas. Incluso Eclesiastés hace mención que tenemos que cuidar nuestro vallado, porque si el enemigo encuentra un agujero o aportillado o está pues debilitado, él logra penetrar como una serpiente, Bueno, entonces vamos a ver este verso que dice 1 Timoteo 3:7. Aquí está hablando de las características que debe tener una persona que quiere participar de las cosas de Dios, incluso ser un ejemplo para enseñar, o sea, alguien que quiere ser útil para la obra de Dios. Entonces dice aquí, debe gozar también de buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Entonces aquí lo que dice es que una mala reputación, ¿qué es lo que hace? Pues hace que tenga una mala fama, tenga un despropósito, porque la gente siempre va a estar hablando acerca de esta persona, ¿verdad?
O sea que es como decirte que una persona, aunque quiere tener una buena imagen, una buena reputación, pero su pasado tal vez le precede. Entonces hay que limpiarlo y eso, pues obviamente se puede, claro que se puede, ¿verdad? Recuerdo esto acerca de, porque algunos dirán, ¿y eso quiere decir que está endemoniado? Bueno, mire, y aquí tenemos que entender, y así es como yo miro ciertos tipos de ataduras. ¿Cómo es que opera el enemigo? Una persona que no tiene a Cristo, o sea, que tiene vacío su corazón de la presencia espiritual de Dios o del Señor, puede dar cabida, puede abrir su corazón para que ahí habiten espíritus inmundos. ¿Recuerda el gadareno que estuvo con Jesús? Imagínense que salieron de él tantos espíritus que cayeron sobre un hato de cerdos, ¿verdad? ¿Y cuál es tu nombre? Legión. Y Legión era una composición de personas, de alrededor 2,000 personas, ¿verdad? Entonces, a veces queda en duda si eran 2,000 espíritus o realmente era la influencia hacia un hato. Pero lo que sea es que estaba esta persona infestado de espíritus inmundos. Eso se llama endemoniado. Pero está el concepto que se llama demonizado. Es aquel que le ha abierto su corazón a Cristo, pero Cristo vive ahí, pero él todavía está muy influenciado por las debilidades de la carne. Entonces, por un momento él sí puede levantar y tener autoridad espiritual, pero por otro momento tiene debilidad de la carne y eso aprovecha el diablo para demonizarlo. Entonces él pone como que lo ata, ¿verdad? Para imponerle atractivos, como para seducirlo, como para decirle, ¿qué es lo que te gusta? Pues yo te lo voy a presentar. Entonces esta persona vive un conflicto, pero el problema es que muchas veces el titiritero, o sea, el enemigo lo tiene atado y no permita que él logre prosperar, él lo logre atar, él logre desarrollarse espiritualmente. ¿Por qué? Porque está como el titiritero atado. Yo enseño esto como que aquel individuo que el ejemplo que yo ahorita recuerdo que daba es, ha visto aquellas caricaturas donde aparece el cartero que llega a una casa y de repente hay una marca ahí y él sabe hasta ahí llega la cadena o el cordel o el lazo del perro. Entonces él viene y se pasa un poco y de repente sale el perro corriendo, guau, 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 guau. Y cuando se le tira, él solo está a la orilla de la línea y de repente se tensa la cadena y el perro va de regreso. Como quien dice, tú no pasas de esta línea. Igual hace el diablo. Él es un titiritero que tiene atado a algunos y le dicen, tú no te vas a desarrollar de esta línea, no te vas a desarrollar. Y es más, él dice que él los tiene cautivos. Él, si algo hace el diablo es querer tener a alguien cautivo a su propia voluntad. Mire cómo dice 2 Timoteo 2:25 y 26 con relación a este verso. Dice de esta manera, esto es contra aquellos creyentes que se han opuesto a lo que dice una dirección espiritual. Entonces se rebelan. Y como se rebelan, lo que hacen es dar pauta a que el diablo también ponga su gancho o ponga ahí su dardo. Corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Entonces, prácticamente aquel que se opone, que se rebela contra lo establecido espiritualmente, él pues levanta como una caparazón de que no quiere recibir lo de Dios, pero sí abre una puerta para que el diablo ponga un lazo.
y dice que está cautivo porque está bajo su voluntad, ¿verdad? Entonces, hoy este mensaje dice, una forma de poder salir de eso es arrepintiéndose. Señor, yo me arrepiento. Si alguien está ahí y tiene ese conflicto de estar atado a alguna debilidad y no logra salir, hoy diga conmigo, hoy me arrepiento de todo pecado. Hoy quiero ser libre de esta debilidad. Confiese, yo tengo la debilidad y dile, Señor, ayúdame. Y el Espíritu Santo debiera hacer una obra preciosa. Bueno, este lazo del cazador, o el cazador, el número uno de nuestras almas, que es el diablo, Dios lo reprenda, gira alrededor de que lo que éste puede hacer inclusive en otras personas. Entonces vamos a estar viendo ahora otro tipo de cazadores, ¿verdad? Entonces, que aparecen en las Escrituras. Y yo les he llamado, pues, los he traído aquí porque la Escritura habla de que ellos cazan y de alguna manera al cazar reflejan el espíritu que tienen como el del diablo, que lo que tratan es llevar a una multitud a su propio pasión o deseo o que se descarrilen al igual que él, ¿verdad? Bueno, entonces el lazo que hoy quiero enseñarte es un personaje que se llama Nimrod. Nimrod fue aquellos gobernantes de la descendencia de Noé antes de Abraham, pero llegó a gobernar gran parte de la tierra. Y es más, en él, cuando lo escribe la Escritura, da unas pautas que son interesantes con relación a su posición. Y dice en Génesis capítulo 10, 8 y 9. Mire qué dice acerca de Nimrod. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová o del Señor, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor, ¿verdad? ¿Por qué subrayé la palabra el primer poderoso de la tierra? Porque esta palabra poderoso, en el original, la palabra hebrea que aparece en los escritos originales es la palabra Giborim. Y Giborim es la que aparece por ejemplo, en Génesis capítulo 6, en los primeros versos, cuando dice que los dioses, o sea, los hijos de los dioses, o sea, esos seres angelicales que algunos los tildan como demonios, o sea, angelicales de maldad, descendieron a la tierra y dice que tuvieron relaciones con las mujeres de la tierra. Y dice que de esta relación nacieron estos giborines. Ahí en la palabra, la Génesis 6, verso 2 aparece, o 3, aparece la palabra valiente. Y nacieron los valientes que eran como míticos. O sea, personas que tenían ciertas habilidades especiales. ¿Por qué? Porque era una combinación de una persona terrenal con una persona angelical, ¿verdad? De ahí es donde se dice que salen los seres míticos griegos, aquellos seres combinados que eran alados o combinaciones de hombre con cuerpo de bestia o con mucha fuerza, ¿verdad? Y salía el término de ahí sale Hércules, por ejemplo. Entonces, aquí cuando dicen este verso, que él llegó a ser el primer Giborín en la tierra, es porque acuérdese que todos estos de Génesis capítulo 6, con el diluvio fallecieron. Dios, porque había maldad en toda esta generación de personas que habían en la tierra. Y ellos pues prácticamente fueron raídos, despojados de la tierra. Entonces, aquí se da la impresión como que
este fue también producto de un ser angelical con un ser terrenal, porque le llaman el primer poderoso, el primer giborín de la tierra. Y por eso dicen que él hacía cosas sobrenaturales como un vigoroso cazador, dice, que él sobresalía sobre todos los demás. Y tal era su influencia, tal era su dominio sobre la gente, que dice la Escritura en Génesis 10:10 y 8 y 9, que esto es muy interesante. Y dice, y el comienzo de su reino fue Babel. Él fue el fundador de Babel. Erec, Acab y Calné en la tierra de Sinar. Bueno, solo quiero platicar un poco antes de qué fue lo que pasó. Babel es muy conocida porque de ahí sale inclusive el término Babilonia. Babel significa confusión, que ahí es donde salió el término. Y de ahí incluso de Babilonia o Babel, que aparece incluso en el Apocalipsis, dice que grande es esta ramera, ¿verdad? Y le llaman la Babilonia. Porque como que ese espíritu de influencia que viene, que empezó aquí en Babel, pues con Nimrod, y llegó inclusive con Nabucodonosor, cuando él fundó Babilonia, ¿verdad? O él era el rey de Babilonia, y llega inclusive hasta Apocalipsis. ¿Qué fue lo que pasó con Nimrod y con esta población de Babel, antes de explicar? Bueno, dice que seguramente este individuo, por sus habilidades míticas, él quiso alcanzar el cielo. Entonces provocó y logró persuadir que construyeran una torre. Y él, pues de alguna manera, logró encontrar, como que encontró el portal, porque dice que la edificó en una ubicación específica, como que si en ese lugar hubiera un portal para los cielos. Y él dice que empezó edificando esa gran torre, y el Padre Dios, que se dio cuenta, dijo, estos están queriendo establecer un imperio y quieren, como que la intención de ellos es sentarse entre los dioses, como que la intención es ser parte de lo celestial cuando ellos son terrenales. Entonces viene el Padre e hizo, antes de que esto siga y se crea en el corazón otra vez ese deseo de conquista, que me imagino que fue lo que pasó en Génesis 6, y Dios había prometido ya nunca más volver a aniquilar la tierra con agua. Entonces, ¿qué es lo que él hizo? Entonces dice aquí en Génesis 11, 8 y 9, dice así: así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra. ¿Cómo los dispersó? Confundiendo sus lenguas. O sea que de ahí, de alguna manera sobrenatural, él hizo que todos cambiaran su forma de hablar en diferentes grupos. Y ahí salieron muchos idiomas. Y cuando estaban confundidos, obviamente no se podían poner de acuerdo. Y se agruparon y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque ahí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y de ahí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿por qué este lazo es muy importante? Porque es un lazo de confusión que puede haber inclusive en la misma iglesia, ¿verdad? Lazos que tratan de provocar que la persona crea que de esta manera él puede acercarse a Dios como ellos querían, acercarse a Dios a su manera. Y empiezan a establecer sus métodos propios, sus formas personales. Y así hay muchos que desarrollan ese deseo de decir, yo quiero buscar a Dios a mi manera. Yo quiero buscar a Dios como a mí me plazca. Y la verdad que eso no es correcto. Ese es un lazo de rebeldía, es un lazo
que se antepone a lo que Dios ha establecido o lo que Dios quiere establecer. Bueno, miremos entonces otro personaje, otro cazador. Y aquí vamos a encontrar a Esaú. ¿Usted se acuerda? Pues Abraham tuvo a su hijo Isaac. Isaac con Rebeca pues tuvo gemelos, ¿verdad? Y de esa relación nació Jacob o Esaú y Jacob, gemelos. Y de ahí sale, la historia dice de que ambos hijos tenían caracteres muy diferentes. El carácter de ambos era muy diferente. Y aquí hay un error que yo aconsejo inclusive a muchos padres no hacer el error de Isaac y Rebeca, que empezaron a tener favoritismo y sobre todo que un padre amó a uno y la madre amó a otro, ¿verdad? Y eso creó discordia. Obviamente Esaú, fue el primogénito. Y obviamente como primogénito tenía algunas bendiciones, porque así estaba establecido, que el primogénito recibía la bendición de la primogenitura y la bendición, pues, que Dios le otorgaba por ser el primogénito. Pero la madre seguramente influyó muchísimo en Jacob el segundo, porque era su preferido. Pero leamos un poco acerca de esta parejita, de estos dos jóvenes. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre de campo, pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Bueno, solo con aquí, si quisiéramos ver el trasfondo espiritual, en los evangelios hace mención cuando Jesús habla de la parábola del sembrador y dice que el sembrador salió al campo y esparció la semilla. Entonces, después cuando él explica, dice, el campo es el mundo y sus placeres. Entonces da la impresión que Esaú, como era hombre de campo, él era un hombre que recorrió muchos lugares o muchas, llamémosle, grupos de personas alrededor de las tiendas de su padre Abraham. Y eso hizo que él prácticamente conociera a muchas otras personas. Es más, dice que cuando él se casó con una de estos grupos que era ajenos a las creencias, ajeno a las convicciones que Abraham les enseñaba a sus hijos, ¿verdad? Entonces él era un hijo del campo, o sea, un hijo que le daba libertad a sus pasiones buscando lo que él le placía. En cambio, Jacob como pacífico habitaba en tiendas, o sea, él se mantenía bajo la cobertura y eso es muy importante, estar bajo cobertura. Bueno, usted ya sabe la historia, más de alguna vez creo que yo la he relatado diciendo de que la madre logró influenciar a Jacob y logró pues logró comprarle la primogenitura a Esaú y después engañó a su padre vistiéndose como Jacob y el padre lo bendijo y cuando llega Esaú dice que no recibió nada. Pero el odio que tuvo fue tal que él juró matarlo, juró matar a su hermano. Esto es terrible. Y eso hizo que él decidiera voluntariamente decir, y tampoco ya no quiero ninguna de las enseñanzas que hay en esta casa. Y él empezó a vivir dándole rienda suelta a sus deseos. Digamos, la escritura le dice a la carne. Y eso se volvió abominable. Eso Dios literalmente dice que lo aborreció, porque por eso dice la escritura que Dios amó a Jacob, pero a Esaú lo aborreció. ¿Y por qué es que lo aborreció? Porque llegó a menospreciar, Esaú llegó a menospreciar lo santo de Dios. Mire cómo dice Hebreos 12, 16
y 17. Dice de esta manera: de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú. O sea que él era considerado en los anales de los registros de la escritura como una persona inmoral, que vendió su primogenitura por una comida. Él menospreció lo santo, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. O sea que él lloró por su primogenitura, bueno, por la bendición inclusive, que su papá ya no le dio. Pero él, dice aquí, no halló ocasión para el arrepentimiento. O sea que en él no hubo un corazón arrepentido. Él lo que había era una rabia, era un remordimiento que le carcomía de lo profundo y lo hacía hasta llorar de lo que le habían hecho. Y eso hizo que él odiara en gran manera a su hermano. Eso hizo que él estuviera dispuesto a matarlo. Pero lo que lo hizo aborrecible ante Dios fue que él menospreciara lo lindo, las cosas que, ¿cómo es eso? Que él canjeó por un plato de lentejas su primogenitura. Que esto hablaba de su linaje. Y yo estoy seguro que si él se hubiera arrepentido de corazón, tal vez no recibe la bendición de su padre Jacob, pero sí recibe la bendición del Padre Celestial que está sobre todas las cosas. Y él le dice: no te pongas, yo conozco tu corazón, yo te bendigo y yo bendigo tu vida. Así como los que están escuchándome. Mira, no te califiques diciendo si yo merezco la bendición de Dios. No, eso está mal. Todos merecemos la bendición de Dios. Todos. Y si has hecho algo dañino, has pecado o has hecho algo en contra de lo que Dios enseña, pues tan solo arrepiéntete. Y que el Señor tenga misericordia. Bueno, miremos ahora otro personaje. Y es Saúl. Este es otro que menciona, también hay un verso que menciona que de alguna manera salió a cazar. Pero ni modo, ¿sabe quién salió a cazar? Al escogido de Israel, que era David. Bueno, haciendo un recuento, dice que Saúl, fue escogido por Dios. Y si él se hubiera mantenido buscando a Dios de todo corazón, seguro que tal vez David no hubiera entrado a jugar, porque ese era el plan de Dios, decir, si yo lo escogí, pues que él se desarrolle. Pero lamentablemente Saúl empezó a hacer cosas desagradables de tal manera que dice que demonios, él fue una persona que estuvo demonizada, demonios lo estorbaban. Eso es lo que dice cuando en los primeros anales, cuando conoció a David, porque dice que David, como tañedor, o sea, como el que tocaba el arpa, cuando él tocaba su música, los demonios le daban paz. Y posteriormente, cuando David vence a Goliat y se casa con Mical, que era una de las hijas de Saúl, él le dio envidia, pero envidia, que mucha gente promocionara más a David que a él mismo, ¿verdad? Es más, hasta empezaron a entonar un canto. Muchos solo 1000 van con Saúl, pero todos los 10,000 van con David. Y eso a él lo ponía. Tanto es así que él decidió matarlo. Dijo, me va a quitar el trono. Y lo persiguió. Entonces, primera de Samuel 26, 9, 10, cuenta que cuando lo estuvo persiguiendo, David tuvo que esconderse. Y tuvo que salir a vivir en cavernas, en cuevas, a refugiarse.
Pero en una de esas salidas de Saúl, él llegó y logró, así a hurtadillas, llegó hasta la cabecera donde estaba durmiendo Saúl en ese refugio. Y dice que el con quien iba él le dijo, ahora sí matémoslo. No vamos a levantar la mano contra el ungido del Señor. Entonces él le dijo, solo tomemos sus cosas y digámosle cómo es que nosotros les perdonamos la vida. Pero leamos esos versos. Entonces viene David y cuando se acerca a Saúl y le grita, Saúl, estuve cerca de ti y te he perdonado la vida. Y quiero que lo sepas, que tú no tienes tus motivos por los cuales me estás persiguiendo no son válidos. Pero, le dice, si el Señor te ha incitado contra mí, que Él acepte una ofrenda mía. Yo me arrepiento si algo malo he hecho. Pero si son hombres los que han incitado, los que han puesto voces contra mi persona, malditos sean delante del Señor. Porque me han expulsado hoy para que yo no tenga parte en la heredad del Señor, diciendo, ve, sirve a otros dioses. Como que le andan diciendo a Saúl que él busca a otros dioses. Ahora pues, no caiga mi sangre a tierra, lejos de la presencia del Señor. Porque el rey de Israel ha salido en busca de una pulga, o sea, David se consideraba pequeño, como quien va a la caza de una perdiz en los montes. Y lo que le está diciendo es, no tiene sentido que hayas salido tú con todo un ejército a perseguirme. Si solo soy un individuo, solo soy tu yerno y tienes que salir con todos los ejércitos a perseguirme. O sea que definitivamente en el corazón de Saúl se levantó algo contra David, y ahora sí podríamos decir contra el ungido. O sea, David hablaba del ungido que era Saúl y realmente el ungido era David. Eso hizo que David, se fuera rey. Pero Saúl empezó a dejarse guiar él como cazador, empezó a cazar lo que le llamamos tener un corazón desobediente. Un corazón que buscaba siempre hacer sus propios caprichos. Tanto fue así que vino Dios y todavía, yo digo que colmado todavía, dice que la gota que rebasó el vaso, pues él estaba esperando que él se convirtiera, esperando que Saúl diera la vuelta en sí, cayera en sí. Dice entonces que vino y había una guerra contra los de amalecitas. Y le dijo, ve y pelea, pero yo te voy a dar la victoria. Pero no perdones nada de ellos. Porque inclusive Dios había prometido desde los tiempos de Moisés que él iba a raer, que él iba a destruir a los amalecitas de la tierra. Y ahora era una oportunidad de hacerlo. Pero no. Saúl perdona el ganado, perdona lo mejor de lo que ellos tenían y después perdonó hasta los reyes. Y llega Samuel, el profeta, y cuando se entera se ha puesto tan bravo porque dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y este es el verso que le dice qué fue lo que le dijo que había hecho. Léalo conmigo, dice así. Y Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente. Otras versiones dicen locamente. No has guardado el mandamiento que el Señor te ordenó de destruir a los amalecitas. Pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Si Saúl hubiera obedecido, si hubiera hecho lo que se le ordenó, Dios le hubiera perdonado todas sus ondas. Pero ahora tu reino no perdurará, dice. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y ese fue David, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Entonces, el lazo de la desobediencia
como que retrasa, hace algo indebido. Yo hoy quiero, a aquellos que me están escuchando, no hay como, miren, la bendición precede a la obediencia. Aquel que se vuelve obediente a lo que Dios dice, Dios lo bendice. Y aquel que se arrepiente, Dios lo escucha. David fue un hombre que pecó, hizo cosas terribles. David, dice la escritura, que este fue homicida, imagínense. De Saúl no se cuenta ningún homicidio. David sí fue homicida, porque mandó a matar al esposo de Betsabé, Urías. David fue adúltero, inclusive él no fue ni buen padre, él no lograba corregir bien a sus hijos. Pero algo que tenía David es que continuamente se humillaba, se arrepentía, doblaba sus rodillas diciéndole: Padre, perdóname, algo estoy haciendo, perdóname. Y el Señor lo escucha, ¿verdad? Bueno, ya estamos por terminar y yo quiero hablar de este último lazo que es tan importante como los demás, y es el lazo de Gedeón, ¿verdad? Gedeón es aquel hombre que Dios encontró desde jovencito y por medio de él le dio libertad a Israel de la opresión que tenían de sus enemigos, que habían sitiado totalmente a Israel. Creo que eran entonces los tenían sitiados estos enemigos. Y dice que Gedeón, sitiado quiere decir que no permitían que salieran ni entraran ni salieran de Israel, y esto provocó que ellos empezaron a consumir sus propios recursos, los pocos recursos que le quedaban. Pero Dios encontró a Gedeón y le dijo: varón esforzado y valiente, y con tus fuerzas vamos a poder vencer. Y realmente dice que amorreos creo que eran. Entonces con eso lograron vencer a todos estos enemigos. Pero cuando ya estaban establecidos, ya tenían la victoria, y seguramente pasó algún tiempo, se acercaron los ancianos de Israel con Gedeón y le propusieron que Gedeón se convirtiera en el juez hasta sus últimos días, para toda la vida. Como que Gedeón solo gobernó un tiempo y rechazó esa posición. Y Gedeón vino y dijo: está bien, pero él dijo que para hacerlo les pedía algo. Y dice que les pidió que le entregaran joyería de oro. ¿Y qué era? Entonces dice la escritura que con esa joyería, con este oro, hizo Gedeón un efod, dice en Jueces 8:27, que puso en su ciudad. O sea, efod era como un chaleco donde estaban las piedras, que era el efod era el que usaba el sumo sacerdote en el tabernáculo. Un efod usaba David, pero lo utilizó como un talismán, como un amuleto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empezó a provocar que tenían que adorar al efod, que tenían que presentarle ofrendas al efod. Y dice este verso: todo Israel iba a prostituirse ante este efod, que fue un lazo para Gedeón y para su casa. O sea, qué triste que habiendo sido Gedeón un libertador, un hombre llamémosle, con una autoridad espiritual, que logró persuadir a todo un ejército, dice que solo con 300 venció a toda un ejército inmenso, que eran como verlos en el horizonte, de la cantidad de versos que era el enemigo, y aún así los vencieron. Él aún así, conociendo lo que Dios es, se atrevió a ser un ídolo de ese tipo. Realmente eso, ¿sabe cómo me recuerda? Hay varios ídolos, porque Dios se enojó varias veces con los israelitas. ¿Por qué?
por la idolatría. O sea, ellos siempre andaban deseosos de adorar a alguien. Por ejemplo, el becerro de oro que hizo Aarón, pero encontramos otro. Mire, este otro ídolo que prácticamente lo derribó Ezequías. Y esto fue casi como posiblemente unos 500 años después de que lo habían hecho. Dice entonces de esta manera: e hizo lo recto, quizá hablamos de Ezequías, ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. ¿Sabe usted que Ezequías, cuando destruyó esto, habían pasado varios cientos, yo calculo unos 500 años? O sea que por 500 años ellos cargaron esa serpiente de bronce cuando pues les dio sanidad, salvación en el desierto, y por 500 años la adoraban. Imagínense. O sea que esta serpiente pasó el tiempo de los jueces, pasó el tiempo de Saúl, pasó el tiempo de David, pasó el tiempo de Salomón, y hasta que llegó al nieto de Salomón, Ezequías. Increíble cómo es que la idolatría llega al corazón de las personas. Ese es un lazo, la idolatría. Bueno, mis amados, yo hoy quiero orar y pedirle a Dios que te logre sacar, quitar, desatar toda lazo, toda línea de iniquidad que te ha hecho caer, por ejemplo, en la desobediencia, en tal vez la soberbia como la que tuvo Nimrod, ¿verdad? O el menospreciar lo santo como lo que hizo Esaú, ¿verdad? Que el Señor hoy nos guíe para que nosotros podamos ser libres de toda atadura. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todo aquel que ha estado escuchando este mensaje y le pido a Dios que cada palabra que haya salido de tu servidor llegue a su corazón y seas tú quien le pida. Te lo ruego, Dios, y en el nombre de Jesús, sé libre. Amén y amén. Bueno, mis amados, con esto finalizamos este discipulado. Dios me los bendiga. Un abrazo.